Continuamos con la entrevista que iniciamos la semana anterior. Si usted no nos sintonizó, le cuento que estamos en compañía del diputado Víctor Emilio Granados del Partido Accesibilidad Sin Exclusión para analizar la gestión de este partido en el último año con respecto al tema de discapacidad en la Asamblea Legislativa. No nos pudieron acompañar los diputados Rita Chávez y Martín Monestel, que se excusaron. Rita Chávez tuvo algunos compromisos que no tenía previstos y Martín Monestel se le presentó una situación familiar. Don Víctor Emilio, continuando con el tema que teníamos la semana pasada, hablábamos de que de repente se ha convertido el tema de discapacidad en un tema partidario. Es responsabilidad, decíamos tal vez de alguna manera, del PACE por tomarlo como emblema, el tema de discapacidad. De repente ese ha sido uno de los motivos para que haya poco apoyo de los proyectos de ley que benefician a esta población en la Asamblea Legislativa. La semana pasada explicaba que es que debería ser un tema partidario y debería ser una prioridad de todos los partidos políticos. Y es más, la población con discapacidad en Costa Rica debe empezar ya a preguntarle a los precandidatos, candidatos y a todo ese montón de costarricenses que ahí quieren ser presidentes o presidentas, debe preguntarles cuál es su plan en materia de discapacidad. ¿Cómo nos va a ayudar con el acceso a la vivienda? O si va a apoyar el proyecto que nosotros tenemos, porque parece mentira, en la actualidad a una persona con discapacidad que no tenga núcleo familiar no se le da bono de vivienda. Y ahí tenemos ese proyecto y no nos lo dejan pasar. ¿Cómo nos va a ayudar con acceso al trabajo? Porque parece mentira, ahí tenemos un proyecto que lo que pretende es que las empresas privadas que contraten a personas con discapacidad tengan incentivos fiscales, porque tenemos que buscar cómo promover que el empresario se sienta atraído a la contratación de personas con discapacidad y no nos lo dejan aprobar. Cómo promover que las personas que necesitan una pensión y no están en estado de extrema pobreza, que es lo que ocurre en la actualidad, puedan tener acceso a una pensión que les dé mayor y mejor calidad de vida. Bueno, que dejen pasar ese proyecto. Entonces debería ser un tema partidario. Pero precisamente usted dice, cuando alguien se postula a un puesto político, debería consultársele esos planes, ¿verdad? Así es. Cuando usted quedó precisamente como presidente de la Asamblea Legislativa, le consultamos esos planes y parte de su agenda era, por ejemplo, el tema del proyecto de ley de autonomía para las personas con discapacidad, pero vemos que aunque estuviese en su agenda, no se vio reflejado en la Asamblea Legislativa. Es distinto porque nosotros somos solo 3 votos en la Asamblea Legislativa. Y sí puedo hablarle de que, por ejemplo, de los proyectos que le mencioné, además tenemos uno que pretende exonerar las ayudas técnicas para las personas con discapacidad, que son absurdamente caras en este país, que tenemos uno para exonerar los software que utilizan personas con discapacidad, los no videntes o la comunidad sorda, y que en otras latitudes están utilizando para tener acceso a la comunicación, acceso a la información, que estamos intentando ampliar el rango de personas con discapacidad que puedan acceder a la exoneración de la ley 8444, ya que el transporte público resultó ser ineficiente en este campo. Bueno, pero somos 3 votos nada más y no hemos logrado, y eso sí hay que decirlo con claridad, no hemos logrado que los temas de discapacidad sean también prioritarios para otras agrupaciones. Es lo que yo quisiera. Lo que yo quisiera es que los futuros candidatos de todos los partidos salgan a decir, nos comprometemos con esto en materia de discapacidad, y que cambien ese sentimiento, me parece a mí, que tiene el político tradicional en Costa Rica, de que ayudar a la discapacidad es entregar silla de ruedas o entregar bastones para los no videntes, y que con eso se cumple en un gobierno. Pero es más bien, lograr esa prioridad. ese mismo punto, don Víctor Emilio, se postulaba tal vez de una manera, no sé, de atraer votos, tal vez sí como convicción política. Somos el partido que quiere defender a las personas con discapacidad. En los últimos años, del 2012 especialmente para acá, se ha visto muchos conflictos ¿verdad? Financieros también con el partido, que de repente han deslegitimado al partido mismo. Menciono, por ejemplo, en el 2012 varios conflictos, ¿verdad? Y varios asuntos de posible corrupción que se habían vislumbrado también en los medios de comunicación, por ejemplo, con el fundador, presidente actualmente del partido, con don Óscar López, en donde se salen llamadas, donde ha habido mucha confusión con respecto al uso ¿verdad? Del dinero de la campaña, de los bonos políticos. Y, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Ha salido también en los medios de comunicación de 500 millones que el PACE reportó al Tribunal Supremo de Elecciones, 312 millones están siendo cobrados por personas que no estaban en la lista que ustedes reportaron. Sí, pero mire, eso lo veo yo más bien como una campaña de desprestigio que están haciendo
grandes partidos políticos para ver si nos acaban de una vez por todas, porque a nosotros nos ven como unos advenedizos en la Asamblea Legislativa. Nosotros no tenemos compromisos con la gran clase política ni con la clase económica de este país, y eso de alguna manera incomoda. Se lo voy a decir por qué. Mire, esos bonos son bonos al portador. Son bonos al portador que se trasiegan en el buen sentido de la palabra entre los distintos candidatos, entre las distintas personas que participan en la campaña política. Entonces, el hecho de que aparecieran bonos a nombre de otras personas que a lo mejor no fueron quienes vendieron bienes y servicios, ocurre en todas las agrupaciones políticas porque, insisto, son bonos al portador. Y más bien el partido lo que ha hecho es ponerse a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones, del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, para que esclarezca todo lo que tenga que esclarecer, pero con la absoluta tranquilidad de que no se trata de ningún desvío de fondos, ni muchísimo menos de lo que han intentado decir nuestros adversarios o a quienes nosotros estamos viendo como las personas interesadas en acabar el sueño de esta agrupación. Pero yo más bien invito a la gente de Nexos a que haga un ejercicio, a que haga el ejercicio de cerrar los ojos e imaginarse qué hubiese sido la agenda legislativa, o sea, a pesar de las dificultades, qué hubiese sido la agenda legislativa sin la presencia del PASE en materia de discapacidad. Y más bien para este año que falta, don Víctor Emilio. A seguir empujando. ¿Hay cambio de estrategia? Desde luego, seguimos empujando. Cambio de estrategia total, y yo creo que la gente lo tuvo que haber percibido. Nosotros fuimos a Casa Presidencial, bueno, yo no fui, fueron mis compañeros doña Rita Chávez y don Martín Monestel, y le dijeron a Casa Presidencial: nosotros ayudamos con la agendita de gobierno, pero adelante la agenda social del PASE. Y todos sabemos en qué consiste la agenda social del PASE. Pero justamente fue eso lo que pasó el año pasado, ¿no? Se propuso a Partido de Liberación Nacional los proyectos apoyar avanzaron, los proyectos de los ustedes. proyectos avanzaron. Hay una dinámica legislativa muy compleja y los proyectos avanzaron. Están en términos muy futbolísticos, muchos de ellos en punto de penal. ¿Qué es lo que falta para hacer realidad, digamos, el sueño de la autonomía de la persona con discapacidad, para hacer realidad el tema de las exoneraciones, para hacer realidad el tema del acceso al trabajo, para hacer realidad la reforma para que haya vivienda para personas con discapacidad digna? Lo que hace falta es voluntad política. Y entonces, ya que no hemos encontrado la voluntad política, porque la voluntad viene de algo natural, de algo que yo quiero, pues entonces les estamos presionando. Quieren agenda gobierno de la República, quieren agenda compañeros diputados y diputadas de otras fracciones, primero sale la agenda social del PASE. Pues muy bien, esperemos y seguiremos muy de cerca, ¿verdad?, este tema este último año, y ojalá que de verdad se pueda avanzar en estos temas que esperamos nosotros beneficien a la población con discapacidad. Muchas gracias, don Víctor Emilio, por habernos Encantado, acompañado. María Fernanda, ha sido un gusto.